Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas ¿Cómo tardes. andan? ¿Bien? Bien. Bueno, canudo. Bueno, vamos a ir comenzando a la charla de hoy, que tenemos dos temas que son interesantes, sobre todo que tienen que ver, vamos a empezar a meternos un poquito en el tema de la compraventa y vamos a empezar a ver un par de cositas que son interesantes. Hoy vamos a hablar sobre lo que son informes, certificados, qué es la documentación que tenemos ahí, qué es lo que tenemos que pedir, todo eso, y después vamos a hablar un poquito de la parte general de compra-venta y boleto, y vamos a dejar para la charla que viene un análisis completo y un modelo de boleto de compra-venta para que ustedes lo tengan también, y después ya nos vamos a meter en la parte de locaciones. Así que más o menos este es el panorama de lo que se nos viene.
Y me hicieron alguna pregunta, ayer creo que fue en el grupo, no me acuerdo si fue en el grupo, sí, en el grupo, sobre el tema de la plataforma. Bueno, estamos fijando la fecha de la presentación de la plataforma. Así que calculale, porque como va a ser una presentación general en cada uno de los departamentos judiciales, estamos fijando fecha. Yo le he pedido fecha y la idea es hacerlo presencial para el que pueda y vía streaming para todo el resto. Así lo hacemos doble la presentación. Si la fecha me la confirman, sería el 26. Pero bueno, todavía es fecha a confirmar. Yo ni bien tenga la fecha, ya se las voy a pasar. Ni bien tenga la fecha, ya se las voy a pasar. Así que bueno, es un poquito con lo Muchas gracias, que... Luis. ¿Cómo? Muchas gracias, digo. No, por favor, sí, al contrario, ¿viste? Lo que pasa es que hasta tanto se organicen todos los departamentos judiciales, vamos a ir, nosotros pedimos fecha ya, así que bueno, vamos a ver si lo podemos hacer lo más pronto posible. Bueno, vamos a ir largando, espero que pueda, acá está. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de informes y certificados. Ustedes saben que cuando vamos a hacer una compra-venta, cuando vamos a intermediar en una compra-venta de muebles registrables o de inmuebles, nosotros tenemos que pedir, obligatoriamente por ley, pero aparte por el conocimiento, lo que hablábamos la otra vez, de dónde vamos a sacar determinada información, y esos son los informes y los certificados. Ahora, nosotros siempre confundimos los términos, porque hay términos que son iguales, como cuando hablamos de seña y reserva, que por ahí damos la misma denominación a dos cosas que no son iguales. Como vimos, una cosa es la reserva, una cosa es la seña. Y acá también. Por ahí hablamos de informe certificado de manera indistinta, pero no es lo mismo. Si bien la información que tiene es la misma, pero los efectos de unos y otros es distinta. Entonces, vamos a empezar con los informes y certificados. ¿Quién los emite? Los informes y certificados son emanados por el registro de la propiedad inmueble de las distintas jurisdicciones. En nuestra provincia, la página es www.rpba.gov.ar. Esta es la página del registro. Ténganla en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora después yo les voy a explicar cómo funciona el mecanismo del registro. Cómo funciona ahora este mecanismo del registro de la propiedad y cómo vamos a operar. ¿Qué es el registro? Tiene dos funciones específicas. La registración, a ver si hay más. No. La registración y la publicidad inmobiliaria, o sea, inscribe y anota los títulos que constituyan, transmitan, modifiquen, extingan o de cualquier otra forma se refieran al dominio y los demás derechos reales, así como a los embargos y a los que declaran la incapacidad o inhibición de las personas para la libre disposición de sus bienes con el objeto de darle publicidad y producir los efectos que resultan de la legislación vigente. ¿Qué quiere decir esto? El registro lo que toma es nota de cosas que van ocurriendo. Ustedes vieron que nosotros tenemos, cuando vamos a ver una escritura traslativa de dominio, una escritura, un testimonio que es el que nos da el escribano, ustedes saben que la propiedad tiene como tres, podríamos decir, tres DNI, o tres formas de poder ver esa propiedad de acuerdo a distintas instancias. Cuando nosotros decimos nomenclatura catastral, nos referimos al catastro municipal. Entonces, ahí vamos a ver que en la escritura dice nomenclatura catastral,
circunscripción, partida, sección, chacra, parcela, subparcela. Bueno, eso es municipal. Después vemos que dice partida inmobiliaria. La partida inmobiliaria es para ARBA. De ahí que vamos a sacar la deuda que tenga de impuestos, vamos a saber la evaluación fiscal, bueno, vamos a saber un montón de información que nos va a dar ARBA. Y después tenemos otro numerito que muchas veces aparece en un sello atrás, que es lo que dice matrícula. La matrícula, ese número que nos da precisamente esa matrícula que tiene cada propiedad, es sobre la cual trabaja el registro de la propiedad. Entonces, esa matrícula genera que ahí se van asentando todos los movimientos que va teniendo un inmueble. ¿Quiénes son los distintos propietarios? ¿En qué proporción? ¿Cuándo se vendió? Si hay una donación, si hay un embargo, si hay una hipoteca, todo eso referido a una propiedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y por el otro lado, las personas, tanto humanas como jurídicas, que también el registro de la propiedad toma nota de, por ejemplo, si hay una inhibición. El fisco ordena una inhibición, ¿dónde la traba la inhibición? En esa persona, en el informe de esa persona, para que cause efectos. ¿Por qué? Porque si esa persona, esa inhibición, está inhibida, el efecto que va a producir es que no va a poder disponer de sus bienes. Entonces, por un lado tenemos los bienes y por el otro lado tenemos la persona. El registro junta y nosotros juntamos para una operación personas que son las que van a hacer el acto jurídico y bien o bienes que son los que van a ser el objeto de ese acto jurídico, en este caso la compraventa. Entonces nosotros tenemos que saber cómo está el bien y cómo están las personas que van a ser las que van a hacer el acto jurídico de transmisión del bien. Entonces, ¿el registro qué hace? Dice, tomo conocimiento, inscribo y doy a publicidad. Dar a publicidad no es que vas acá en Instagram, colado, lo inhibieron. No, no es esa publicidad, no es esa publicidad, no es. Es publicidad en el sentido de que es pública. La publicidad tiene el sentido acá de lo público. Entonces esto es público. Ahora vamos a ver quiénes pueden ir a ver la publicidad. Entonces vamos a lo que es la publicidad registral. La publicidad inmobiliaria. Posibilidad de conocer situaciones jurídicas, por ejemplo, lo que yo les decía recién, titular de dominio, gravámenes, existencia de planos, fecha de adquisición, y la publicidad se divide en publicidad material, posibilidad de conocer los derechos reales para su oponibilidad a terceros, tránsito de documentos, o publicidad formal de conocer situaciones registrales referidas a asientos, que es lo que decíamos después. Ambas publicidades se reúnen en el asiento registral. ¿Qué es el asiento registral? Lo que yo les decía recién. Esa planilla, eso se llama asiento registral. Y ahí va todo. Y se genera por la publicidad y se divulga por la publicidad formal. O sea, se genera por la publicidad material. ¿Qué es la publicidad material? Un juez que manda un oficio, un organismo que manda un oficio, normalmente un escribano que manda a inscribir un dominio, una transmisión de dominio, una donación. Esa es la publicidad material. Después se genera el asiento y la publicidad formal es la que se divulga cuando uno pide un informe o un certificado. Vamos a ver lo que son los informes. Vamos a empezar con el informe de dominio. ¿Qué es el informe de dominio? Este trámite
permite obtener una constancia emanada del registro a petición de parte que publicita la situación jurídica de un determinado inmueble a la fecha en que se ingresa la solicitud. El informe tiene efectos meramente publicitarios y acá fíjense el subrayado que después lo vamos a ver bien. Este subrayado es fundamental, sin generar ninguna reserva de prioridad. Incluye información acerca de quién es el titular del inmueble, a nombre de quién o quiénes está, la existencia de embargo, hipoteca, servidumbre, derechos reales en general, afectación a bien de familia y otras posibles situaciones. O sea, como yo les decía, por este trámite nosotros vamos a ver cómo está ese inmueble. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio cuando charlábamos, si yo tengo una escritura, un testimonio en la mano y tengo la llave de una propiedad, soy el dueño o no soy el dueño? Bueno, esto es lo que me marca a mí. Ahí yo veo quién es el titular del inmueble, en qué proporción es el titular del inmueble y todas las condiciones que tiene ese inmueble. ¿Quién lo puede solicitar? El titular de un derecho registrado, o sea, alguien que tiene un derecho, puede ser alguien que hipotecó, que embargó, lo puede solicitar porque tiene un derecho sobre ese bien. El propietario, siempre que solicite información de un inmueble propio, o sea, yo no puedo decir soy propietario y voy a pedir el informe de mi vecino, no. Yo como propietario puedo pedir el mío, pero no el de mi vecino, porque eso sería chusma, que acá no está incluido. Después, puede hacerlo quien justifique representarlo. Asimismo, puede requerirlo el titular de cualquier otro derecho registrado, por ejemplo, usufructo. O sea, alguien que realmente tenga o un derecho o un interés real lo puede solicitar. Y los profesionales, pero no cualquier profesional. Abogado, escribano, procurador, ingeniero, agrimensor, martillero y corredor público, arquitecto y contador público. ¿Por qué? Porque somos los profesionales que tenemos incumbencia y tenemos por ley la facultad de poderlo pedir. ¿Por qué? Porque tiene que hacer con... Ustedes saben que la ley, y después lo vamos a ver, nos exige pedir esto. Y nosotros tenemos la facultad por ley de pedirlo. Pero son los profesionales, si ustedes se fijan, abogados, escribanos, procurador, ingeniero, agrimensor, martillero y corredor público, arquitecto y contador público. Son los profesionales que estamos autorizados. Porque tenemos incumbencia en eso. Porque si fueran los profesionales en general, un médico lo podría solicitar, pero ¿para qué carajo quiere un médico saber el informe de dominio del paciente? Y lo puede saber para ver cuánto le va a cobrar, ¿viste? De diferencia si lo va a operar. Pero esa es otra historia. Lo tendrá que pedir a través de un martillero o lo tendrá que pedir a través de un abogado. Ahora vamos a el informe de anotaciones personales, inhibiciones. Se trata de una constancia emanada del registro a petición de parte que publicita si respecto de una persona humana o jurídica, atento a esto, tengamos en cuenta que son las personas humanas como dice el código nuevo, antes se decía persona física, ahora se dice persona humana, o jurídica. Esto es importante. Cuando nosotros vendamos una propiedad que pertenece a una sociedad, tenemos que pedir la inhibición también. ¿Por qué? Porque las sociedades pueden estar inhibidas. Es más, ustedes saben, y después lo vamos a charlar un poco en otro tema, que hoy los consorcios adquieren la forma de persona jurídica. Entonces, un consorcio puede estar inhibido. Entonces, esto también es tenerlo en cuenta. Registrado o interdicciones que le impidan disponer en sus bienes. Porque no necesariamente una inhibición, sino puede haber una interdicción. Una interdicción por una persona que el juez determine que por ahí no tiene las facultades mentales
o lo puede tener alterado, lo que sea, y el juez dice que esa persona le traba una interdicción para no poder disponer de sus bienes. ¿Quién lo puede solicitar? De la misma forma, un particular que tenga interés o los mismos profesionales que hablábamos antes. Abogado, escribano, procurador, ingeniero, agrimensor, martillero, corredor público, arquitecto y contador público. Ahora vamos al certificado de dominio. Ahora vamos a este tema. Este es un tema medular. Yo les decía que nosotros muchas veces decimos informe y certificado, decimos de la misma manera, pero no es lo mismo. Certificado de dominio. Mediante este trámite se obtiene una constancia que publicita la situación jurídica de un determinado inmueble en un momento dado y a su vez genera una reserva de prioridad para el acto que se indique en la solicitud. Vamos a detenernos acá un poquito. Si ustedes ven la primera parte, publicita la situación jurídica de un determinado inmueble. Es lo mismo que el informe. Es lo mismo que el informe. Valga la redundancia, la información que da el informe y el certificado es la misma. Entonces ustedes me dirán, ¿a dónde está la diferencia? En esto que se llama reserva de prioridad para el acto que se indique. ¿Qué quiere decir reserva de prioridad? Y vamos a atarlo, los plazos de reserva. Vamos al nuestro, el interior de la provincia de Buenos Aires. B, sería el punto B, 25 días para los que procedan del interior de la provincia, con excepción de los autorizados en la Carmen de Patagones. 25 días, acá. El plazo de prioridad, esto que dice, reserva de prioridad, en esos 25 días, yo pido un certificado de dominio de un inmueble y durante esos 25 días no puede entrar ni un embargo, no puede entrar ninguna hipoteca nueva, no puede entrar, es como un blindaje, es como un blindaje. Y fíjense ustedes, ¿quién lo puede solicitar? Únicamente los escribanos. ¿Por qué? Porque este blindaje que se da por esos 25 días es para que el escribano pueda hacer o la escritura, o puede hacer la hipoteca, o puede hacer una donación, o puede hacer un acto jurídico que se indique en la solicitud. Pero ese plazo, esos 25 días, es donde no puede ocurrir esto. Entonces, la diferencia entre informe y certificado es esta. El informe es, como dijimos, publicidad. Y el certificado genera esa reserva de prioridad que blinda el dominio, lo blinda para que se pueda transmitir o se pueda cambiar su estado dominial. Ahora, si nosotros analizamos esto, la pregunta que sigue es la siguiente. Escúchame, yo pido hoy un informe de dominio. A mí me sale dentro de 7 días, de acuerdo a como lo pidan, ¿no es cierto? Si lo pido en trámite normal, una semana, 10 días, más o menos. No me acuerdo bien los plazos, porque son 10 días, una semana, perdón. Bueno, ahora, yo lo pedí hoy, 1 de septiembre. Yo lo recibo el 8 de septiembre. Hago el boleto de compraventa el 9 de septiembre. Yo voy a poner en el boleto de compraventa que según el informe no tengo ningún problema de dominio, que no hay embargo, no hay... Ahora,
el 2 puede haber entrado un embargo, ¿o no? El 2 puede tener un embargo. Ahora, yo como profesional cumplo con la ley, porque a esa fecha el registro me dijo, por eso yo en los boletos tengo que poner la fecha de emisión, el número y la fecha de emisión, porque yo lo que voy a estar diciendo en el boleto, que según el registro de la propiedad, al 1 de septiembre ese inmueble no tenía embargo. O esa persona no esté bien y bien. Al 1 de septiembre. No estoy diciendo no está hoy. Yo al 1 de septiembre no estaba. Y entonces viene la otra pregunta. ¿Y cuánta validez tiene esto? Según la Corte, 3 meses. Nosotros podemos estar pidiendo un certificado 1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre, hasta el 1 de diciembre. Si nosotros hacemos un boleto con ese informe hasta el 1 de diciembre, para nosotros estamos cubiertos legalmente y podemos llegar a demostrar que actuamos de acuerdo a lo que marca la ley. Después será otra discusión, pero esto nosotros lo tenemos en claro. Fíjense lo que dice la ley nuestra. Acá surge la obligatoriedad del profesional. La ley 1973, que es la ley de la provincia, modificatoria 14085, capítulo 2, obligaciones, artículo 52, son obligaciones de los martilleros del corredor público, de los corredores, inciso 3, comprobar con exactitud la identidad y capacidad legal de las personas para quienes trata el negocio. Esto de la capacidad legal es medio traído de los pelos, porque nosotros vamos a comprobar la capacidad legal de una persona. Usted puede decir, si me ven a mí así, y yo les voy a comprar una propiedad, usted puede decir que yo más o menos, ponele, no todo, pero más o menos tengo capacidad legal para contratar. ¿Y vos qué sabés si yo no estoy más chapita que...? A ver, es medio relativo, lógicamente, si vos le decís a una persona, le lees un boleto de compra-venta, no sé si entendió, y te dice jueves, y viste, vamos a pensarlo un poco. Pero fundamentalmente tenemos que ver que no esté demasiado chapita, que más o menos la coordine, y la identidad. Que veamos que es la persona, que veamos que es el documento, más o menos. Y después, este es el otro que se ata con lo que hablábamos recién. Comprobar la existencia de los instrumentos que acreditan el título invocado por el comitente. O sea, yo soy propietario, tráigame la escritura. Ese es el título. O un boleto de compra-venta, lo que tenga. En el caso de tratarse de compra-venta, cuando fuesen bienes inmuebles, deberá recabarse la certificación del registro de la propiedad sobre la inscripción de dominio y los gravámenes y embargos que reconozcan aquellos, así como las inhibiciones anotadas a nombre del enajenado. Esto que vemos acá es lo que tenemos que hacer no solo para cumplir con la ley, sino para nosotros también poder saber cómo son las condiciones dominiales y poderlas volcar en el boleto compraventa, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. A ver, de este tema, ¿hay alguien que tenga alguna duda, que quiera que veamos algo? Me dice yo, me pregunta, me levantan la mano. ¿Estamos bien? Estamos bien. Perfecto, entonces. Muy bien. Extraordinario. Vamos ahora con otra parte. Esto a mí me... Vos sabés que no le puedo cambiar el inglés, no sé por qué. Hoy en el colegio, lo pusimos de llevar la computadora mía. Porque en el colegio lo pusimos. Pongo acá, dice castellano, lo pongo acá y me sale en inglés. Hay algo que no están dando de acuerdo a lo que yo estimo que tiene que andar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de boleto de compra-venta. Muy bien.
vamos a hablar en realidad de compra-venta. Vamos a empezar a hablar de compra-venta. ¿Y por qué? Porque compra-venta es uno de los temas que para nosotros es de los más interesantes, los más importantes, porque son las cosas que nosotros estamos, son las dos cosas que manejamos, locación, compra-venta, fundamentalmente la actividad inmobiliaria está ahí. Pero la compra-venta, hoy vamos a ver un poquito más el marco en el que se desarrolla la compra-venta, porque a veces no tenemos en claro algunas ideas o algunos conceptos que es interesante. Antes de adentrarnos a el estudio del boleto de compraventa en sí, del instrumento boleto de compraventa. Primero tenemos que saber algunas cuestiones que hacen un poquito a la cuestión, que pareciera fuera más teórica, pero para mí es esencial. Definición y aplicación supletoria de otros contratos, Código Civil y Comercial. Artículo 1123, hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. A ver, esto es clarito. Luis, Sí. te hago una pregunta. ¿Vos pensás que estamos viendo un PowerPoint? Porque... Sí, ¿No lo no, están viendo? No. Uy, yo lo estoy viendo No, no. acá. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, ahí, Ahora sí. ahora sí. ¿Apareció? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, había arrancado acá. Vamos al primero. Entonces, la definición clara de compraventa es esta. Una de las partes va a transferir la propiedad a la otra y la otra pagar un precio. Esto es la compraventa. Cuando nosotros hablamos de compraventa en general. Un ejemplo de la compraventa es cuando yo voy al kiosco. Voy a comprar 2 caramelos. Le doy una plata y la otra persona me da el caramelo en propiedad. Eso es una compraventa. Siempre hay alguien que transfiere la propiedad de una cosa. Transferir la propiedad de una cosa con un precio en dinero. Voy a comprar caramelo, 1.000 pesos un caramelo, toma los 1.000 pesos, dame el caramelo, compra. Y entonces lo que sí me dice es que, mire, esto de la compraventa se aplica a otros contratos. ¿Por qué? Porque no solo en la compraventa se transfieren derechos reales, sino condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo, derecho real, condominio. No se calienten mucho con esto, después lo vamos a ver. Todo lo que se transfiera a otros derechos reales se asimila a la compraventa. O sea, si yo le voy a transferir a alguien un derecho real de condominio, que no es la propiedad total, se asimila a la compraventa. Si yo voy a hacer un usufructo, a constituir un usufructo vitalicio, se asimila a la compraventa. Bueno, todo eso. Y ahora vamos. ¿Qué me pasó? Se me metió este coso, ¿no? Distinción de contrato de compraventa y otros contratos. Acá vamos a ver 2 o 3 que son los más. Yo se los puse todos para que ustedes los vean. Pero hay los que tienen que ver, a mí más con la parte inmobiliaria. ¿No es cierto? Para que tengamos algunas definiciones. Por ejemplo, el contrato de compraventa y el de permuta. Esto es importante. Contrato de compraventa y el contrato de permuta. ¿Hay permuta? Cuando yo cambio algo por algo. Entonces, yo tengo una casa y la cambio por un departamento. ¿Valen las dos cosas lo mismo? Es permuta.
Cuando hay una diferencia de dinero, porque no, esa es la permuta, diríamos, pura. Pero, si la cosa, el dinero, porque puede haber una diferencia. Yo te entrego una casa, vos me entregas un departamento. Muy bien, vamos a ponerlo en número. Yo te entrego una casa de $100.000, vos me entregás un departamento de $80.000 y $20.000 de diferencia es permuta. Porque el valor de la cosa es menor que el dinero. Ahora, si yo te entrego, una casa de $100.000, vos me das un departamento de 20.000 y 80.000 en efectivo, es compraventa, no es permuta. Cuando el valor de la cosa que se permuta es mayor que la cantidad de dinero, es permuta. Cuando es menor que la cantidad de dinero, es compraventa. ¿Lo entendimos? ¿Les queda más o menos claro? Esto veámoslo siempre. Si no es a cuenta, o sea, yo te vendo una casa de $100.000 y te entrego un auto que vale $20.000. Ahí está clarito, eso no es una permuta. Yo no estoy cambiando una casa por un auto. Lo que estoy haciendo es entregando en parte pago un auto. Ahora, si yo te entrego un auto de $80.000 y te doy $20.000 en efectivo, es una permuta. Ahí sí te estoy permutando una casa por un auto. Por más que haya una pequeña diferencia en dinero. Con la locación es clara la diferencia. Porque la compra-venta, la locación tiene algunas cosas similares. El precio, y después lo vamos a ver en locación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La compra-venta es lo que decíamos antes, se transmite el dominio. Se transmite el dominio en la compra-venta. Mientras que en la locación lo que se da es uso y goce temporario. Por un plazo. Uso y goce temporario por un plazo a cambio de dinero. Lo más simple es lo que hacemos todos los días cuando tenemos algo para alquilar, una casa para alquilar. Yo te doy una casa para alquilar, 36 meses, me vas a pagar tanto por mes. Eso es locación, un plazo determinado, el uso y goce, porque el locatario usa y goza del inmueble, pero el dueño sigue siendo la misma persona, no transmite el dominio. Entonces la compra-venta transmite el dominio. El de obra lo vamos a dejar. El de donación es otro de los que nosotros podemos ver en la donación. ¿Cuál es la diferencia? La compraventa, dijimos, hay un precio en dinero. Yo te doy algo a tal precio, vos me lo pagás y yo te transmito el dominio. En cambio, la donación es la gratuidad. La donación es gratis. Yo te dono algo, por más que después tenga que hacer, que te tengo que cuidar 3 o 4 meses, porque después se murió el viejo, lo cuidamos unos días, lo sacamos al abuelo afuera, pero se entiende que es gratis, por más que haya ahí un laburito, pero es gratis. La donación es gratis. Yo te dono algo, vos no me das nada. Guita no me da. Me dejan en el patio ahí hasta que me muera y listo, se terminó. Y el otro es el contrato de cesión de derechos. Ojo, que después lo vamos a ver. Porque la cesión de derechos, que acá muchas veces lo vamos a ver, porque uno te trae un boleto compra-venta, otro boleto compra-venta. Nosotros lo podemos hacer, si a mí me traen un boleto compra-venta, después lo vamos a ver un poquito en profundidad, porque está en la cesión de derechos, posesorios, todas esas mafias que se hacen. Si nosotros tenemos un boleto de compra-venta y vamos a vender un inmueble que tiene un boleto de compra-venta, no se transfiere propiedad. Porque el que tiene el boleto no es propietario. Tiene un derecho, entonces lo que va a transmitir es un derecho. No transfiere el bien, la propiedad, lo que transfiere es un derecho.
Entonces, esos son los contratos más simples que vamos a ver nosotros. El de compraventa, la permuta con respecto a la compraventa y la locación, la compraventa y la donación, y la compraventa y la cesión de derecho. ¿Por qué los tenemos que tener en cuenta estos? ¿Cuál es el hilo conductor? El hilo conductor de estos es que el contrato madre es la compraventa. ¿Por qué? Porque tiene precio, porque tiene objeto, porque tiene forma de pago. Entonces, todo esto, cuando nosotros vamos a ver un contrato de locación, en el precio me tengo que regir por el código, con la compraventa. En el objeto me tengo que regir por la compraventa. Si en la permuta me tengo que regir por la compraventa, aunque cada uno tenga su particularidad. ¿Va quedando entendido? Muy bien. Bueno, el boleto de compraventa inmobiliario. Vamos a empezar a charlar un poquito del boleto de compraventa inmobiliaria. El boleto de compraventa inmobiliaria no es el contrato de compraventa inmobiliaria, ya que no transmite dominio. Esto que nos quede claro. El contrato de compraventa inmobiliaria, lo vamos a charlar, debe celebrarse por escritura pública. Artículo 1017, Código Civil y Comercial. Y ahí lo transcribo. El 1017 deben ser otorgados por escritura pública a los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles que han exceptuado los casos en que el acto sea realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa. Por lo tanto, es una exigencia que haya contrato de compraventa en la realización de la escritura. El boleto sería entonces un contrato diferente, para algunos preliminar, que el de compraventa, y como tal generaría efectos diferentes que una compraventa. Vamos a charlar un poquito de esto. Nosotros decimos, y siempre nos tiene que quedar claro, que el objeto final de la compraventa es, o sea, la finalidad de la compraventa es transmitir dominio. Esa es la finalidad de la compraventa. El fin último de la compraventa es transmitir dominio. Es que una persona que era dueño de algo le transmita el dominio a otra. Entonces, nosotros dijimos que dábamos el ejemplo recién de comprar caramelo. Tac, tac. Eso es una compraventa, pero no requiere de ninguna formalidad. Salvo si uno quiere pedirle un ticket, una factura, pero eso es registración de factura. Pero una formalidad, yo no tengo que hacer una escritura para ir a comprar un caramelo. No tengo que ir a un escribano con el kiosquero, vamos los dos, decime dame 3 caramelos, hacemos una escritura pública, no. Yo te doy la guita, vos me das los caramelos. Pum. Ahora, cuando lo que se va a transmitir es por ejemplo, la propiedad de un inmueble, o cuando va a haber una modificación de derechos reales, como veíamos hoy, o constituir una hipoteca, o efectuar una donación, se hace por escritura pública. Se hace por escritura pública. El boleto de compraventa, por eso dice ahí, es un contrato diferente. Algunos dicen preliminar. Es un contrato entre dos partes, pero que no transmite dominio. Esto nos tiene que quedar claro a nosotros. El boleto de compraventa no transmite dominio. Porque hay mucha gente que te dice, cuando va a la inmobiliaria te dice, yo soy propietario. Bueno, a ver, me trae la escritura, no tengo un boleto de compraventa. No es el propietario. Tiene un derecho, pero no es el propietario. Y el boleto de compraventa, por eso en el boleto de compraventa siempre vamos a poner que el fin último es la escritura, que es la única que transmite dominio. El boleto de compraventa es un contrato bilateral, consensual, o sea, entre dos partes y demás, pero no genera los efectos de la compraventa. ¿Por qué no genera los efectos de la compraventa? Porque no transmite dominio.
Yo con un boleto de compraventa no puedo hacer una hipoteca. Yo con un boleto de compraventa no puedo hacer una donación. Yo con un boleto de compraventa no puedo constituir un usufructo. Porque no tengo, porque lo único que tengo es ese contrato que suscribí con otra parte, pero no es el contrato definitivo de compra-venta inmobiliaria. ¿Les va quedando claro esto? ¿Les queda claro? Bien. Ahora, el código dice, no incorpora una definición precisa sobre la naturaleza. O sea, no hay un lugar donde el código diga, el boleto de compraventa es esto. No existe. ¿Es el boleto de compraventa un contrato preliminar? Podría ser. Hay quienes discuten que sí, hay quienes discuten que no. Nosotros no nos vamos a meter eso. Efecto reconocido al boleto de compraventa definitivo y su regulación y ubicación específica. O sea, lo que hablamos nosotros era lo que es el contrato definitivo, pero el boleto lo que genera es entre las partes. Por eso nosotros decimos que un boleto de compraventa para las partes es ley, porque genera obligaciones para las partes, como todos los contratos, generan obligaciones para las partes. Ahora, lo que nos tiene que quedar claro, sobre todo, y vamos a insistir mucho, en que el boleto de compraventa es un paso para, podemos definir, es un paso para llegar a algo. Ahora, desde ese punto de vista nosotros podemos decir, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? O si el boleto no transmite dominio. Ahora, el boleto, en determinadas circunstancias, que ahora vamos a ver, genera validez y genera efectos ante terceros. Porque si nosotros dijimos que el boleto de compraventa es ley entre las partes, los terceros quedan afuera. Porque otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta en los contratos es cuáles son las partes de los contratos. El contrato de compraventa, las partes son dos: vendedor y comprador. Y alguien le preguntará, ¿y nosotros? No, nosotros no somos parte de la compraventa. Nosotros somos un profesional que viene a hacer su tarea atada a la compraventa. Pero nosotros no somos parte. Bueno, ¿y el escribano? El escribano tampoco es parte. El escribano es un profesional que viene a hacer una cosa, por ejemplo, o sea, ¿qué viene a hacer el escribano? A transmitir, a hacer la escritura. Pero ni el escribano, ni el agroinvensor, que va a hacer la cédula catastral, ni el arquitecto que puede hacer un plano, ni el ingeniero que puede hacer una medida, ni nosotros que podemos intermediar, somos parte del boleto. No somos parte de la compraventa. Que figuremos en el boleto no quiere decir que seamos parte. Las partes son el vendedor y el comprador. Entonces, ante terceros, para generar efectos, porque ustedes fíjense cómo atamos todo, ¿no? La vuelta. Cuando nosotros hablábamos, che, ¿qué pasa? Yo firmo un boleto de compraventa y me enchufan un embargo. Y sí, el embargo lo van a poner sobre el bien. ¿Por qué? Porque todavía no se transmitió el dominio. Entonces, si yo tengo un juicio en contra y a mí me aparece un bien, y a mí me van a enchufar un embargo sobre ese bien. Pero yo por ahí lo vendí con un boleto. ¿Y cómo tengo que hacer para que boleto tenga validez? Para que ese boleto tenga validez y sea oponible a los terceros. O sea, que yo le pueda hacer un tercero, mire, pare. Acá hay un boleto de compraventa. Yo tengo derecho como comprador. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ahora lo vamos a ver.
En los artículos 1170 y 1171 clarifica el litigio derivado entre el poseedor de buena fe o boleto de compraventa y el acreedor embargante del título registral. O sea, yo soy poseedor de buena fe de un inmueble y tengo un boleto de compraventa, ¿cuál es mi derecho frente a un embargo? Deja salvo el derecho del comprador de buena fe, los supuestos de ejecuciones individuales y concursos o quiebra del vendedor respectivamente. En tanto, el adquirente cumpla los requisitos establecidos en cada una de las normas. El artículo 1170 establece lo siguiente respecto al boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabadas cautelares sobre el inmueble vendido. O sea, fíjense ustedes hasta dónde llegan. Y todavía no veamos lo que sigue. Acá me está diciendo, miren, hay en un momento donde el comprador de buena fe con boleto de compraventa y poseedor, ojo esto, tiene un derecho superior al embargante e inclusive ante el caso de un concurso y una quiebra. Ante el caso de un concurso y una quiebra. Ahora, ¿qué? Tiene que cumplir ciertas cosas ese boleto de compraventa para que pueda tener esta validez. El comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto enlabonamiento con los adquirentes sucesivos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablamos hoy. El comprador le compró, valga la redundancia, a quien era el titular registral. Fíjense una cosita que cuando hablábamos siempre, que el mismo código no dice dueño, dice titular registral. Y fíjense cómo se ata lo que decíamos en los informes de dominio. Es que para el registro está inscrito como propietario. Entonces, ese es el titular registral, el que figura en el registro como titular. Si yo le compré a ese, fíjense lo que dice, o subrogarse la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto enlabonamiento con los adquirentes. O sea, yo le compré al titular de dominio mediante un boleto compraventa. Le cedí los derechos a otra persona, esa persona le cedió a otra persona. Si se prueba todo el eslabonamiento, lo que dice ahí, el eslabonamiento sucesivo y perfecto, o sea que A le vendió a B, B le vendió a C, C le vendió a D y D le vendió a E, si yo pruebo todo esto y llego a A, también tengo derecho. Por más que no sea el único boleto de compraventa, sino tengo también tengo también este derecho. Si soy el de que puedo demostrar el escalonamiento. El comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar. A ver, Fabiana. Lo que quería preguntar yo era si el boleto de compraventa tiene validez oponible a terceros, si están certificadas la firma por escribano o ahora si certificada... ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Listo, gracias. Otro requisito. El comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, normalmente cuando una persona les dice, ¿cómo es una operación de contado? ¿Qué le decimos en la inmobiliaria? 30% del boleto salvo la escrituración, ¿o no?
30% al boleto, después seguimos. O sea, ¿por qué pedimos el 30 nosotros? No es caprichoso. ¿Por qué no pedimos el 18 o el 22? Pedimos el 30 porque es más que el 25. Y el piso para la validez del boleto es el 25. Entonces yo tengo que pedir más del 25. Por eso nosotros normalmente en una operación pedimos el 30. Podemos pedir el 27, el 28, pero siempre más del 25. Siempre más del 25. Y acá vamos a lo que decía Fabiana recién. El boleto tiene fecha cierta. Tiene que tener fecha cierta. ¿Y qué fecha cierta? La fecha cierta, nosotros decimos fecha cierta, certificación de firma. Lo atamos. ¿Está mal? No, no está mal. La actuación de un notario, recordemos siempre que los notarios, los escribanos, son oficiales públicos. Los escribanos son oficiales públicos y son funcionarios del Estado, por más que es una actividad privada, pero los escribanos son depositarios de la fe pública. Eso quiere decir que lo que el escribano dice es verdad. Es verdad. Si el escribano me dice que yo firmé hoy y estaba vivo, es verdad. Yo no tengo que probar, el escribano no tiene que probar que es verdad lo que él dijo. En todo caso, yo tendría que probar que el escribano miente. Es al revés. ¿Vieron? Porque dice, no, yo tengo que probar que digo la verdad. Normalmente es eso. ¿Dónde estaba a tal hora? Y yo voy a probar que digo esto porque voy a probar que digo la verdad. En cambio, en el caso del escribano, no. Porque como es fedatario, lo que dice el escribano es cierto, es verdad. Salvo que yo diga, no, esto no es así. A mí le sacó, a este tipo, le sacó el escribano en la firma diciendo que estaba vivo y se había muerto hace 20 años. Bueno, yo lo tengo que probar. Eso se llama una acción de redagución de falsedad. O sea, el escribano no me tiene que mostrar a mí que esa persona estaba viva cuando él dijo. Yo tengo que demostrar que el escribano mintió y que esa persona estaba muerta. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Entonces, si el escribano dice que se firmó el boleto ese día, a esa hora, y por esa persona, ese boleto tiene fecha cierta. Ahora, ¿es la única forma? No, no es la única forma. Hoy el código dice que la fecha cierta se puede probar con amplitud. Hay que buscar la forma. ¿Cómo puede ser? Y si se paga el timbrado, ponele, se sella el boleto compraventa, se sella el boleto compraventa y se paga el timbrado a través de ARBA, ahí, o de un pago fácil, de algunos elementos, o el Banco Provincia, vos vas a pagar un timbrado del Banco Provincia, bueno, acá hay una máquina que timbró un boleto de compraventa con estas partes, es una prueba también de la fecha cierta. Esa es otra prueba. Entonces tenemos ahora que se le compró al titular registral o puedo llegar al titular registral. Primero, que se pagó mínimo el 25%. Segunda, y que el boleto tiene fecha cierta. Tercera, decime, Fabiana. No, se me fue la pantalla, no sé, no estoy viendo nada. Ahora veo. No, lo que yo no veo nada, pero lo que te iba a preguntar, si me escuchás, sí, es el boleto por sí tiene validez también, pero hay que demostrarlo, si no tienen la firma de certificado y no tienen un timbrado. Lo que pasa es que ahí ya no estarías cumpliendo con los requisitos del 1170. Ah, perfecto. Vos tendrías que demostrar la fecha cierta, ponele. Pero, bueno,
hay que demostrarlo. Ya es más complicado Sí. porque vos vas a tener que demostrar una fecha, es más complicado. Perfecto. No te dice que no, pero lo tenés que demostrar, qué sé yo, ¿viste? De alguna forma demostrarlo. Fuimos al banco, retiramos la plata y acá yo puedo demostrar que esta plata pasó a este lado, porque, qué sé yo, fuimos todos al banco. Ponele, vos sacaste la guita del banco y yo la deposité, la guita en el mismo momento, coinciden las cifras, se firmó el boleto a tal hora en el banco tal. Es una prueba, es una prueba. La valorará el juez. Ahora, si vos tenés la fecha cierta hecha por la intervención del escribano, no tenés. Ya está la prueba. Ya está la prueba. Es otra cosa. Está bien. Después dice, la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. Ahora, ¿qué es esto? Que la persona tenga posesión. Ese es otro requisito. Posesión. Que esté, porque dice, la publicidad registral era si se registraban los boletos. Los boletos no se registran más. No se registran los boletos. Pero sí tener la posesión. Entonces yo puedo demostrar que tengo la posesión, inclusive ese bien, es para resultar aplicable, dice, respecto a la prioridad es necesario observar todos los requisitos. Todos. Yo puedo decir, tengo 2 y no tengo 2. Tengo fecha cierta, pero pagué el 10% y no tengo posesión. No sirve. Tengo que haber contratado con el que era el dueño, el titular registral, tengo que haber pagado mínimo el 25%, tengo que tener boleto con fecha cierta y tengo que tener por lo menos la posesión. Si yo tengo todo esto, el boleto es oponible ante tercero. Entonces, cae un embargo, como decíamos hoy, fíjense ustedes, yo firmé un boleto con fecha 10 de septiembre. Tenía los informes de dominio de fecha 1 de septiembre, que decía que el inmueble no tenía embargo. Fuimos a la escribanía el 10, el tipo me pagó el 30%, firmamos el boleto, le doy la posesión, el tipo se va a su casa, viene a los 2 meses, quiere escriturar, va al escribano y le saltó un embargo que era del día 5. La vamos a hacer más difícil. Era del 5, no era del 11, era del 5. Ahora el tipo tenía los informes del dominio en fecha, porque dijimos que tienen 3 meses, estaban en fecha. Se hizo el boleto de compraventa, se pagó más del 25, se certificaron la firma, por lo tanto tiene fecha cierta y tiene posesión. Esa persona tiene derechos. Le puede decir al tercero embargante, señor, usted no puede embargar, o puede embargar, pero no la totalidad del inmueble, sino el saldo de precio. ¿Qué es lo que va a embargar? No va a embargar el inmueble, va a embargar el saldo de precio que le queda a pagar. Entonces esa persona va a ir y va a depositar lo que le quedó en el juzgado y le va a decir, señor juez, que me firme la escritura. Y el juez le va a hacer firmar la escritura. O el tipo en el medio se concursó. Se va a presentar en concurso y va a decir, mire, yo compré esto, acá tengo el boleto, fecha cierta, acá tiene el saldo de precio y me va a hacer firmar la escritura, me va a levantar el concurso para hacerme firmar el solo efecto de firmar la escritura. ¿Se entiende el alcance que tiene esto? La importancia que tiene esto. Es muy, muy importante. Pero tenemos que conocer esta mecánica. Pues si nosotros hacemos un boleto y decimos, no, con este boleto está cubierto, no está cubierto nada. Con un boleto está cubierto si cumplimos con todo esto. Entonces sí, la persona va a estar cubierta. Se hace poco, pero habría que hacerlo más. Esta es la verdad. No nos vamos a andar macaneando entre nosotros. Bueno. Acá es lo que decíamos recién, 1170, lo que hablábamos recién.
el concepto de buena fe, esto es lo que estuvimos viendo también, pago de la parte del precio, o sea, yo acá fui abriendo un poquito más el tema, como para que ustedes lo tengan todo esto, primero más comprimido y después que vayan viendo cada uno de los ítems. Bueno, ¿les quedó alguna duda? Creería que no. Dale, Andrea. No, creería que no. Todo muy claro. Pero Bueno. bueno, por ahí puede surgir alguna. ¿Me podrías mostrar la hoja después de después de las 7, creo? O las 6. ¿Está? No, antes, perdón, de las 6. ¿Validez? La 8, perdón, la 8. El artículo Esa. 1170. Esa, ya está. Pero esto después, acordate que todo esto lo subimos a la página del colegio. Sí, gracias. Sí, gracias. Después, si ustedes quieren, los PowerPoint se los podemos subir aparte también. Después hacemos como un compendio con algunos modelos que yo les voy a subir y demás. Y lo vamos a armar todo y se lo vamos a mandar todo armadito para que le quede con los modelos y le quede a modo de refresco de lo que estuvimos viendo. Bueno, ¿alguien más? Luis, yo. Dale. En el tema de los certificados y de las anotaciones personales, el costo que tiene el pedir esos informes, ¿corre por cuenta nuestra o no? Sí. Mira, hoy estuve viendo más o menos el costo y ahora les explico cómo se hace. Está en 1.250 el simple. Normalmente pedimos el simple, salvo que tengas una urgencia, pero te agarra una urgencia, viste, de firmar un boleto muy rápido, pero si te toca el urgente vale como 6.000 mangos, te toca una sucesión que son 10 hermanos, tenés 60 lucas de informe. Es una moneda, ¿viste? Ustedes van a entrar a la página del registro de la propiedad. Ahí hay para inscribirse como profesionales. Nosotros nos inscribimos como profesionales, usuario y contraseña, y después genera una especie de billetera virtual donde vos vas depositando y a medida que vas comprando los informes. Te acreditan el dinero y vos tenés un dinero ahí y de esa manera vas comprando los distintos informes. Hoy todo se hace vía la página del registro. No hay que ir más al registro de la propiedad, retirarlos ni nada por el estilo. Hoy se hace todo de esa manera. Hay uno, me olvidé decirles, que este es importante. Hoy se lo estaba comentando a una chica que también estaba por hacer su primer boleto compraventa, espero que lo haya podido firmar. Hay dos casos que son muy interesantes. Muy interesantes. Uno son las sucesiones. Cuando nosotros vamos a vender una sucesión, nosotros dijimos que tenemos que pedir inhibiciones y dominio. Por supuesto que siempre vamos a pedir dominio y siempre vamos a pedir inhibiciones. Pero cuando están declarados los herederos, pero todavía no está escrita, lo que tenemos que pedir es, cuando hay una sucesión, la cesión de derechos hereditarios. Entonces, ese pedido de cesión de derechos hereditarios se hace en el mismo formulario que se pide la inhibición. Tiene dos casilleritos, inhibición y cesión de derechos hereditarios. Cuando hay una sucesión, pedimos la cesión de derechos hereditarios. Porque puede ser que una persona, ¿cuándo nace el derecho a ser heredero? ¿Cuándo uno es heredero? A ver.
¿Qué pasó? ¿Cuándo nace el derecho? Cuando murió la persona. Exacto. A ver, hay una persona que se muere, automáticamente cuando se muere aparecen los herederos. ¿Viste? Nosotros decimos aparecen los herederos. Bueno, hay herederos. En nuestro derecho están lo que llaman los herederos forzosos. O sea, hay personas que son herederas hasta el fallecimiento de alguien. Muere un padre, los hijos son los herederos. Los hijos son los herederos. No el cónyuge, ¿eh? Los hijos son los herederos. El cónyuge hereda en caso de los bienes propios. Pero fallece una persona, son los herederos. Esa persona es recién a través de lo que es la sucesión. ¿Qué es la sucesión? Un juicio. ¿Cierto? La sucesión es un juicio que tramita ante un juez, interviene un fiscal, hay un juicio. Entonces, a través de ese juicio, el juez dice, mire, se murió fulano de tal, los herederos son fulano, mecano y sultano. Macanudo, ahí tenemos de herederos declarados. Ahora, cuando se murió esa persona, y yo tengo un derecho, ese derecho que tengo, lo puedo venderlo. No quiero esperar la sucesión, no quiero esperar, lo cedo. Quírame unos mangos, te vendo el derecho que tengo sobre la sucesión. Y después arreglate vos con otro derecho. Es una cesión de derecho hereditario. Que se hace por escritura pública. Y como se hace por escritura pública, el registro toma conocimiento. Entonces yo tengo que ver si esas personas que son herederas no cedieron los derechos que tenían. Entonces, cuando pido en las sucesiones, tengo que pedir también la cesión de derechos hereditarios. Y tengo que pedir en las sucesiones la inhibición del finucho. De que está bajo tierra también, o bajo tierra en la nichera, y o quemado, y ocho ceniza, hay que pedir también la inhibición. Porque puede estar inhibida esa persona. Puede estar inhibida. Entonces, por más que haya fallecido, puede haber una inhibición. Hay que pedir. Luis, en los casos de cesión de derecho, ¿también no Sí. se pide lo que es el acuerdo de partición? Si hay o no. No necesariamente. El acuerdo de partición es al finalizar la sucesión. Ahí es donde se hace el acuerdo de partición. Es decir, bueno, vos te quedás con esto, yo me quedo con esto. Compensamos de esta manera. Esa es la partición. Ahí llegaron bárbaros. Normalmente se matan antes. Pero hasta ahí llegaron bárbaros. Pero puede ser antes todavía. Mirá, yo les voy a dar un caso. Siempre a mí me gusta poner los casos cotidianos, que es lo que uno ha vivido. Yo le alquilaba a una gente un geriátrico. Habíamos hecho un contrato, me hicieron muchos arreglos, ya habíamos hecho un contrato por 10 años en aquel momento que permitía el código. Por la capital de Patria, así que estaba bárbaro. La vieja estaba chocha, la dueña, estábamos todos bárbaros. Resulta que la mujer se murió. Cuando la mujer se murió, aparecieron hijos de 2 matrimonios, bueno, me parecían como... Había algunos que tenían el 12%, otros tenían el 20%, tenían de todo. Entonces, para ponerse a hacer la sucesión, no se ponían de acuerdo. Y yo le digo al muchacho del geriátrico, le digo, ¿vos tenés guita? ¿Tenés alguna? Sí. Bueno, empezamos a comprar, le digo, empezar a comprar parte. Y empecé a negociar con cada uno. Y empezó a ser así. El primero que apareció uno que a los 20 días que yo lo llamé por teléfono, le digo, mirá, está esto, ¿querés? Dale, vení. ¡Bum! Vino el tipo, firmó una cesión de derechos hereditarios. Hizo la escritura, el tipo cobró los mangos y ya tenía esta persona un 5 y pico, 6%, ponele, más o menos, no me acuerdo. Y así fue comprando. Uno solo había terminado la sucesión, todo el resto lo compró por cesión de derecho. Y le quedaba el 12.5% de uno que tenía, que después lo terminó comprando. Ahora, cuando vos pedías
Entonces, la inhibición para hacer la escritura pedía la cesión de derecho hereditario y ya iban a aparecer a nombre de este que los iba a comprar. Entonces, hay que pedirla siempre porque alguien pudo haber vendido. Y otro tema que es importante, y esto yo no sé si habrá alguno de los que fueron alumnos míos, pero yo siempre se lo doy como ejemplo, y que es interesante. Nosotros siempre decimos que tenemos que pedir la inhibición ¿de quién? ¿De quién pedimos la inhibición? Del vendedor. Del vendedor. Muy bien. El que lo sabe se calla la boca, porque si no, lo rajo. Del vendedor. Ahora, ¿hace falta pedir del comprador? Hay en un caso que sí. A ver, ¿qué les parece? Una persona, vamos a seguir con las preguntas. Vamos a charlarlo entre todos. Una pregunta que esté inhibida, una persona que esté inhibida, ¿puede comprar? ¿Qué les parece? Sí, Sí. ¿Por qué no puede comprar? no puede vender. Exacto. No puede vender. Mirá qué bien. Ahora, ¿por qué yo tendría que pedir? Hay un caso donde yo tengo que pedir del comprador. A ver. Una permuta. No es compraventa. Yo puedo comprar, ¿no es cierto? Estando inhibido. Estando inhibido lo que no puedo hacer es ¿qué? Disponer. Disponer. Muy bien. ¿Por qué? No solo vender, no puedo disponer. Si estoy inhibido no puedo donar, no puedo. Si yo voy a comprar un inmueble con un crédito o con una hipoteca, ¿qué acto jurídico hago? Compro. ¿No es cierto? ¿Y la hipoteca qué hago? ¿Qué es la hipoteca? ¿Un acto de qué? De disposición. Si yo estoy inhibido, no puedo disponer de mis bienes, no puedo hipotecar. No puedo hipotecar. Cuando hay crédito de por medio, hay que pedir la inhibición del comprador. Porque para comprar no tiene problema, pero si está inhibido no puede disponer, no puede hipotecar. Entonces, en ese caso, hay que pedir también del comprador. Es el único caso. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Vean todo este material y vamos a estar preparando para la clase que viene. Nos vamos a detener en el boleto compra-venta, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar y vamos a hacer un modelo común para que podamos ver las distintas alternativas. Bueno, muchas gracias, que la pasen bien y nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.